Señoras, señores, a nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho, de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa Verdad y Justicia. Hoy vamos a tener un panel muy especial. Quiero presentar al doctor Ciro Áñez Núñez y al doctor Alex Parada Mendía. Con ellos vamos a debatir el tema que hemos escogido para hoy, y se trata del derecho de acceso a la jurisdicción. Y nadie mejor que Nair Coimbra Peña para introducirnos en el tema. El acceso a la jurisdicción, denominado por la jurisprudencia constitucional como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, es el derecho que tiene toda persona independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquier otra índole, de acudir ante las autoridades competentes, ya sean ministeriales, judiciales o administrativas, para conseguir la protección de sus derechos, obtener un fallo de ese tribunal y que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada. Este es uno de los derechos humanos más importantes para lograr la convivencia pacífica en la sociedad. Sin embargo, en Bolivia es uno de los derechos que sistemáticamente se viola desde la esfera estatal. El Estado, que regula la vida humana y dicta por ello reglas de carácter general, tiene la responsabilidad de resolver los casos en que se suscita una controversia. Es deber del Estado eliminar las barreras que dificulten el acceso ciudadano al órgano jurisdiccional, para que sean los jueces y magistrados quienes tutelen y protejan sus derechos cuando estos son afectados o amenazados. Algunos obstáculos que afectan el derecho al acceso a la justicia son la moral procesal, la demora jurisdiccional, los costos del proceso legal, los abusos de autoridad y la inadecuada aplicación de la ley, entre otros. El derecho de acceso a la jurisdicción será tratado hoy en Verdad y Justicia. Para iniciar el abordaje de este importante tema, hemos logrado una entrevista por videoconferencia a través del sistema Skype con el consejero del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque Cruz. A esta autoridad nos dirigimos y le consultamos uno de los elementos que consideramos fundamentales para el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción. ¿Qué medidas se piensan tomar a través del Consejo de la Magistratura para implementar y cumplir paulatinamente con el principio de gratuidad que reconoce y consagra nuestra Constitución? Lo que en principio en ese tema se había visto que por mandato constitucional nosotros ya estamos aplicando el tema de gratuidad de la justicia en el nuevo órgano judicial. A partir de este año ya no se cobran valores en ninguno de los tribunales de justicia, es decir, cualquier ciudadano cuando va a presentar algún memorial o alguna demanda o alguna acción judicial, él no paga ningún valor, ni timbres, incluso ni hojas en los tribunales de justicia para asumir defensa o para demandar. Insistimos con el doctor Choque, que desde Sucre, sede de sus funciones, absuelve nuestras consultas. Y en el marco de esta gratuidad, ¿qué ocurre, doctor Choque, con las cobranzas que se efectúan para realizar las notificaciones judiciales? Es ilegal las cobranzas que se estuvieran haciendo por el tema de notificaciones. Sin embargo, nosotros consideramos, por ejemplo, en Chuquisaca ya tenemos una central de notificaciones, que los oficiales de diligencias ya no hacen ninguna cobranza a los usuarios. Lo que nosotros hemos tenido conocimiento, es decir, por dichos, que en Santa Cruz se cobrarían a las personas que tienen que hacer notificar, dependiendo en qué anillo se encuentra supuestamente el notificado, el que va a ser notificar. Esto con la finalidad, al parecer, creo que es para cubrir el medio de transporte. Sin embargo, todos estos cobros son ilegales. Lo que nosotros tendríamos que hacer en el futuro es ver mecanismos para estas notificaciones y para que ya no puedan
los oficiales de diligencias, más cobrar. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación en Santa Cruz, porque en Santa Cruz sí se da supuestamente estos cobros, pero que nosotros no hemos podido verificar directamente, ¿no? Y en algún otro caso se está siguiendo alguna acción, incluso penal, contra estos oficiales de diligencias que estuvieran haciendo esos cobros. En Santa Cruz, mire, los oficiales de diligencias están más o menos, ganan entre 1.000 y 1.200 bolivianos, y los auxiliares ganan entre 2.000 y 2.500 bolivianos. La gente allá no quiere trabajar de auxiliar, quiere trabajar de oficial de diligencias, y creo que son estas las ventajas que les ofrece, ¿no es cierto?, el sistema actual de justicia, lo que tendremos que cortar de raíz a futuro. Probablemente uno de los obstáculos que tenemos para la implementación plena de la gratuidad de la justicia sean estos cobros. Nos referimos al doctor Ciro Áñez. Ciro, ¿cuál es el criterio? Interpretando un poquito lo que decía el doctor Wilber Choque, pareciera que estos cobros se desarrollan más y se efectivizan mucho más en Santa Cruz que en otros distritos. Muchas gracias, Orlando. Agradezco también al programa por esta invitación. En realidad, quisiera partir por el tema de que el principio de gratuidad no es una novedad. Actualmente, ya la anterior Constitución del 2004 lo establecía así en el artículo 116. Hoy en día, en el artículo 178 lo establece el principio de gratuidad. Sin embargo, volvemos con el problema de siempre. No se está implementando en su totalidad. Como bien lo dice querido Orlando, en realidad en Santa Cruz, principalmente por la experiencia que tenemos como abogados independientes, se están dando los cobros por notificaciones, se están dando las figuras de legalizar fotocopias de un expediente, se cobran también. Entonces, el tema es que se ve que es muy lento esa incorporación de este principio con total fortaleza e integridad. ¿Qué es lo que pasa? Que inclusive el artículo 120, por ejemplo, de la Constitución, establecía el derecho a un intérprete, y también gratuito. Sin embargo, tampoco se está dando en su totalidad. Otro, el artículo 121, habla la Constitución actual de que debe la víctima tener un abogado defensor gratuito, que tampoco se da. O sea, entonces estamos muy lentos en ese camino para poder consolidar el principio de gratuidad en nuestro país, y sobre todo se está dejando mucho pendiente a ciertas normativas. Por ejemplo, cuando sale la ley del órgano judicial, se establece el principio de gratuidad claramente en los artículos 7, y si no me equivoco, 3 y 10. El artículo 3 y 10 lo establece así. Sin embargo, resulta que aparece esta ley de nueva transición, la ley de transición, del Tribunal Supremo de Justicia, donde en su artículo, veamos acá, el artículo 7 dice: a partir de enero del 2012 se suprime y elimina todo pago por conceptos de timbre. Y luego dice, a partir de 3 de enero del 2013 se suprima y se elimina todo pago por concepto de formulario, notificaciones, papeleta. Es aquí donde no se está cumpliendo en su totalidad. Ahora, la otra tendencia es que se está dejando todo cuando salgan los códigos de procedimientos civil, penal, para recién hablar de una incorporación plena de este tipo de principios. Pareciera entonces que la proclama, la voluntad, la intencionalidad del legislador ve las dificultades en la implementación de esos deseos, esos buenos deseos, porque definitivamente los funcionarios, los operadores de justicia terminan dificultando su implementación. Alex. Yo creo que el tema del costo que tiene un proceso no está tanto en los timbres, los aranceles, porque si es que se fija, antes eran 3 bolivianos por un memorial, 10 por, no sé, pero creo que la mayor cantidad de cobros está en los cobros ilegales, y ese ya no es un problema de si la justicia es gratis o no, sino un tema de régimen disciplinario. Cuando un oficial de diligencias cobra por hacer una notificación más allá del cuarto o quinto anillo, 50, 60 pesos, oiga, debe ser sancionado duramente, destituido. Cuando algún secretario judicial cobra porque quiere hacer un testimonio 10 o 20 pesos por hoja, bolivianos por hoja, oiga, debe sancionársele también.
Lo que pasa es que ahí entramos en un círculo vicioso donde ni las partes ni el abogado denuncian porque no se quieren enemistar con ellos, y cuando son denunciados no se llega a una efectiva sanción, y es un proceso disciplinario que dura 2, 3 años y luego acaba en nada. Entonces, primero, tal vez sea imposible hablar de una justicia gratuita, ¿cierto? Porque alguien debe pagar los sueldos de los jueces, los sueldos de los funcionarios, y sale del Tesoro General y sale del bolsillo de todos los bolivianos. Pero los costos, insisto, más fuertes están en los cobros ilegales, no en aquellos que son legales. Estos cobros ilegales, Alex, implícitamente están reconocidos por las autoridades, extraoficialmente los reconocen y los admiten, pero no se hace nada. ¿Qué pasa? Mire, es algo que da como para llorar el tema de cantidad de carteles que hay en todo el palacio, carteles hechos con cartulina, carteles oficiales, ningún cobro, denuncie. Oiga, igual ellos siguen cobrando. Existen funcionarios, secretarios, oficiales de diligencia que no le cobran un centavo, pero hay otros que le demoran cualquier trámite, semanas, meses, para dárselo, y ahí la parte y el abogado insisten: oye, mire, ¿por qué no me lo sacan? No sé qué, y ahí empieza todo un relajo que es corrupción. Entonces, esos son cobros ilegales que deberían ser sancionados, tanto para el abogado o la parte que ofrece, y para el funcionario judicial, que es el que recibe o el que pide. Ciro, ¿cuál sería el camino a tu criterio para romper con esa terrible barrera que dificulta? No es solamente cobrar 10 o 20 pesos, el tema es que el ciudadano común se ve impedido de acceder a la jurisdicción por esta serie de situaciones. Yo creo que principalmente está la educación acá, ¿no? La educación hacia el mundo litigante, las personas particulares, porque como bien decía Alex, el abogado también a veces no quiere tener ese tipo de enemistad. Sin embargo, deben entender las partes que es un derecho de las personas de poder cuestionar esta situación y acudir a órganos jurisdiccionales que le puedan garantizar su tutela judicial efectiva. Lamentablemente, este problema de corrupción que se puede haber dado y se sigue dando también en determinados sectores es vigente hasta que no hay un antecedente previo. Nadie lo ha hecho, pero es el momento de que la ciudadanía se dé cuenta de que es necesario hacerlo en su momento determinado. Hay denuncias, lo hemos hablado eso en algún momento y vamos a reiterar el tema. Hay denuncias contra funcionarios, contra autoridades judiciales, pero el ciudadano termina rindiéndose ante tales barreras y dificultades en el propio andamiento del proceso disciplinario o judicial, que termina resignándose a no decir nada, y eso nos puede llevar a una inacción terriblemente peligrosa para la pervivencia del Estado, Alex. A ver, primero, no es solo una falla de los funcionarios judiciales. Nosotros los abogados, en nuestro rubro, existen muchos abogados que utilizan la profesión para extorsionar. Entonces llegan, le dicen a la parte: mire, ¿sabe qué, señora? Para que salga su sentencia me ha pedido tanto el juez. Y cuando el juez nunca le ha pedido nada. Entonces, cuando es el propio abogado el que cobra algo, ¿cierto?, ya se encarece el costo del proceso, aparte de lo que le pueda cobrar el oficial, el secretario y todo, y de los honorarios que cobra también el abogado, tiene un cobro extra, porque las autoridades son las que se lo han pedido. Entonces, hay muchas personas que ya no quieren acceder a la justicia porque es un costo que no saben, es un elefante blanco. Empiezan y no saben exactamente cuánto es lo que le va a costar algún proceso. Ellos necesitan cobrar $5,000 y hay muchos abogados que no le dicen: señora, mire, ¿sabe qué? Usted tiene esta letra de cambio por 5,000. Si iniciamos algún proceso, esto le va a demorar entre 7 años y usted va a terminar gastando 11. No se lo dicen. Y ahí el único que gana, o el que principalmente gana, es el abogado
que no fue honesto con el cliente, diciéndole las cosas como son. Entonces, el tema de cuánto es el costo que tiene un proceso va por todos lados. Entonces va por el funcionario y va también por el abogado y por la desinformación que tiene también la parte. Ciro, ¿te parece que el abogado podría ser también uno de los obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción? Bajo esa perspectiva que comenta Alex, obviamente que lamentablemente tiene su impacto, ¿no?, en este tema. Sin embargo, bueno, los principios éticos de los profesionales debería valorarse mucho más. Y bueno, yo creo que son temas muy personales, digamos, de cada profesional. Lo ideal sería que exista un incentivo también para el abogado de levantar su profesión mucho más y dignificarla, ¿no? Señoras, señores, vamos a hacer un brevísimo corte comercial para luego retomar el estudio, el análisis, el debate sobre el derecho de acceso a la jurisdicción. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina. Diversión. Urbaril Racket Club. Estar juntos es lo mejor. Dentro del tema del derecho de acceso pleno a la jurisdicción, probablemente la posibilidad de oralizar los procesos pueda incidir en la agilización del proceso y facilitar también el derecho de acceso a la jurisdicción. Por ello, intentamos una consulta y fue absuelta por el único magistrado representante de Santa Cruz ante el Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Jorge Bomborries. Así absuelve nuestra consulta. Efectivamente, en juicios orales puede haber control social, puede haber transparencia, puede mostrarse al público las actuaciones del juez, que sean de cara al pueblo, de cara a los demandante y demandado, es decir, a los que están sometiendo esta causa a la decisión judicial, a la prensa que puede estar en las audiencias, porque las audiencias tienen que ser abiertas, públicas, con local especial para ello, y buscar en casos de juicios muy relevantes, inclusive locales apropiados donde pueda haber mucha más cantidad de público. La oralidad, la implementación de la oralidad en los procesos, ¿podría ser, Ciro, negativo o positivo para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción? Ok, en realidad la oralidad tiene mucho de positivismo, la oralidad, muy positivo. Sin embargo, esta nueva tendencia es muy relativa.
¿En qué sentido? En que no es nueva para Bolivia en el ámbito procesal civil, diríamos así. Sin embargo, ya en el derecho, en el año 1850, en Alemania, ya existía esa posibilidad de juicio oral en procedimiento civil. Pero la anécdota de este caso es de que resulta que con el tiempo se va mitigando la oralidad en el proceso civil y va bajando a un nivel de que entra la escritura por un nivel de seguridad, de garantías que se trataba en esa época de respetar. Por lo tanto, ya hubo una alternatividad entre la oralidad y el escriturismo. Llegan a esos niveles, pero Alemania lo tuvo en su momento, una oralidad plena, diríamos así, en sus inicios, 1850. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el caso boliviano, el hecho de poner la oralidad como la fórmula para romper toda la crisis, diríamos así, de falta de transparencia, el problema de la corrupción, creo que no es por ahí el asunto, en lo personal. Creo yo de que en el caso de la oralidad, si bien tiene sus atributos beneficiosos, obviamente, sin embargo, entendamos que la oralidad tiene que ir ligada de otros principios, como ser la inmediación y la concentración, por decir. Es decir, un juez que sea el director de los actos procesales y la concentración que tenga la capacidad y la habilidad el juez de que los actos los concentre en una misma audiencia, todos los actos que se puedan llevar a cabo. Obviamente con sus excepcionalidades, llámese inspecciones judiciales y otro tipo de actividad que se puede realizar en materia probatoria. Pero considero de que la inmediación va muy casada con oralidad, como le decía, y además también tenemos el asunto de la publicidad. Yo tengo un cierto cuestionamiento en creer que en los procesos civiles tengan que ser demasiado abiertos. Está bien que sean públicos, pueden asistir gente relacionada con el caso. Sin embargo, el mayor problema que puede dar es darle más presión a un juzgador si entran gentes que no están vinculados con el tema. ¿Por qué? Es muy diferente el ámbito penal que el ámbito civil. En el ámbito penal hay unos bienes jurídicos protegidos y hay un impacto social en el mismo hecho jurídico que se está investigando. Sin embargo, en el ámbito civil, por principios dispositivos, y además que son las partes por intereses personales que acuden hacia un proceso civil, el tema tiene que ser manejado con cierta cuidado y cierta, como le digo, respetando derechos y garantías de las partes, ¿ok? Porque civil es muy diferente en estos aspectos a penal. Otro tema, los medios técnicos, ¿no? O sea, me parece que es bien positivo la oralidad, pero en la medida de que también vaya junto con una inversión, llámese infraestructura, llámese sistema de grabaciones, porque si volvemos con la experiencia, como le comenté en Alemania, de que por el gran problema de la falta de medios en su momento, comenzaron ellos a verse la forma de que sea todo, las actuaciones orales sean transcritas en un acta, y de ahí volvemos otra vez nosotros a caer en el escriturismo. Esa sería una introducción para esto. Alex, el doctor Bomborris ha colocado algunos temas, algunas partes como para discutir, que es el tema del control social. Ciro menciona también el tema de la publicidad, menciona el tema de la concentración y la economía procesal. ¿Cuál es el sentido que le podríamos dar a la oralidad en beneficio del derecho de acceso a la jurisdicción? Concuerdo plenamente con Ciro en que la oralidad, simplemente ella, no es el mecanismo para que nuestra justicia cambie. Debe venir acompañada de muchas otras cosas: presupuesto, mejores elementos, computadoras, internet, notificaciones electrónicas, y luego capacitación a jueces, magistrados, secretarios judiciales, etcétera, etcétera. O sea, debe ser un cambio profundo. Considero también que si se habla de oralidad, debe ser en el sentido de la velocidad del proceso, que sea un proceso rápido. Luego, en el tema de transparencia. Pero también concuerdo sobre lo que dice Ciro, en el tema que en los procesos civiles, a diferencia del proceso penal, lo que se discuten son cuestiones privadas y muchas veces muy personales, donde tal vez no cabría tanta
publicidad como en el proceso penal. Sin embargo, ¿cómo se controla que la decisión del órgano realmente sea ajustada a derecho? Mediante la motivación, la fundamentación de esa sentencia, pero que sea de acceso público. Tal vez el acceso al mismo proceso en sí civil deba ser un poco restringido, pero no la sentencia, pero no el fallo, porque todos los ciudadanos tenemos el derecho para saber cómo están fallando nuestros jueces, porque ahí viene nuestra seguridad jurídica. Muy bien, vamos a seguir con el tema y volvemos a consultar al doctor Jorge Bomborries. ¿De qué manera podría verificarse un mayor control judicial para lograr garantizar la transparencia en los procesos judiciales? La transparencia no puede llegar por intermedio de un funcionario de transparencia. La transparencia tiene que ser al pueblo y el pueblo poder opinar, ver, tomar un concepto de lo que se está haciendo. La resolución del juez considero también pública y sobre tablas. Eso es lo que yo estoy exigiendo permanentemente, que todas las resoluciones, pequeñas o grandes, sean sobre tablas. Sobre tablas, todo el mundo ya tiene una sentencia en su cabeza. Ya vio la culpabilidad, la no culpabilidad de un hecho delictivo o incluso civil. Por ello es que podrá rechiflarlo al juez o aplaudirlo al juez en su momento. Hemos visto muchas críticas de prensa solo sobre la sentencia. ¿Lo puso en libertad o no lo puso en libertad? No interesa lo demás, no interesa, no se ve los fundamentos de por qué se lo puso en libertad, que en muchos casos son la defensa del juez. El juez tiene que actuar también fundamentando, motivando su decisión. Un poco ya se había adelantado algo de lo que termina manifestándonos el doctor Jorge Bomborries, y es sobre el tema de la motivación y fundamentación. Esa parte, Ciro, que definitivamente los medios de comunicación no indagan, no escudriñan un poco más allá de la sentencia para conocer lo que hay detrás, las motivaciones del juzgador para tomar una decisión, podrían también incidir en la transparentación del proceso y facilitar ese acceso y publicidad al ciudadano común. Sí, yo comparto un poco el criterio del doctor Bomborries cuando dice es también una garantía para el juez, si lo motiva, su resolución obviamente con los fundamentos adecuados, para ellos mismos, él mismo se va a respaldar. Acuérdense que toda sentencia tiene obviamente cabida un recurso de apelación. Entonces va a tener un grado de seguridad esa resolución mientras más motivada se encuentre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También los medios de comunicación muchas veces, como obviamente esta parte técnica no la conocen exactamente, por ejemplo en el ámbito penal se cree que una simple audiencia cautelar se está determinando la libertad de una persona y que va a pasar mucho tiempo en palmasola, por decirle, ¿ok? Sin embargo no se dan cuenta que es una fase, es una etapa que no estamos todavía en el juicio oral propiamente dicho. Entonces, hay que también hacer un aporte a la información, hacia la educación ciudadana, para que entiendan cómo estos cambios legislativos tienen que ir dándose en la medida de que la gente entienda cómo mínimamente se deben cumplir esas fases y darle más importancia en sí al juicio oral, en todo caso. Alex, eso que decías anteriormente sobre la motivación y fundamentación, ¿vendría a constituirse estos elementos como parte de la necesaria legitimación a posteriori del propio? Pero yo diría también seguridad para el ciudadano, de que no va a ser un fallo arbitrario. O sea, el juez debe decirme cuáles son las razones por las que está fallando así, argumentando.
El tema es que hay muchos fallos, algunos en los que prácticamente no tienen motivación ninguna, o sea, no le explica a la parte por qué falló en contra de ella. Entonces ahí la gente dice, el juez vendido. Pero además de eso, te pregunto, Alex, esa ausencia de fundamentación y motivación en las resoluciones judiciales puede incidir en el ejercicio del derecho a la defensa porque no tendría cómo apelar, por ejemplo. Por supuesto que sí, le da motivos para apelación e incluso para amparo porque le está vulnerando el derecho al debido proceso en la vertiente a la motivación del fallo judicial. ¿Cuál es tu criterio, Ciro, respecto al tema de la incidencia que podría tener la transparencia, la publicidad y luego transparencia y publicidad también de las fundamentaciones y motivaciones? Sí, es muy interesante. Yo recuerdo que hubo un programa dentro del sistema judicial que se llamaba Juzgados Transparentes. Me pareció muy interesante que se cuelen en las sentencias relativas a fallos principales, como ser sentencias que dan primera instancia a los jueces, y también los autos supremos que ya están colgados en las web del Tribunal Supremo, pero es necesario que la gente se entere de ciertas líneas jurisprudenciales que conozcan, y además en otros países resultan que los jueces de primera instancia tienen un criterio de interpretación que lo mantienen una posición clara sobre cómo piensa el tribunal. En este momento hay una incertidumbre inclusive para las partes procesales y para los propios abogados cuando vemos que un día dice un órgano jurisdiccional esto es blanco, por decirle, y el día de mañana resulta que salió gris, digamos. O sea, el tema es que tiene también que ser cierta vinculatoriedad para sí mismo de los jueces, ¿ok? Lo que ellos digan tiene que vincularlos también ellos mismos, pero en relativo a sus fallos propios de ellos. Entendiendo obviamente que a largo plazo va a haber un órgano, llámese Tribunal Supremo, que va a generar una vinculatoriedad con otro Supremo o un Tribunal Constitucional del mismo tema, ¿no? Ahora sí, bajo ese prisma deberían también ser públicas no solo las sentencias del Tribunal Constitucional y las del Tribunal Supremo, sino también los autos de vista. Exacto. Esos también forman muchas veces jurisprudencia y todos necesitan saber, mejor sí hasta la sentencia de los juzgados de primera instancia. Eso es lo que se necesita. Entonces, una adecuada publicidad de todos los fallos a todos los niveles. Si el derecho y la norma son dictadas, implementadas en aras del ejercicio de la previsibilidad, ¿no es importante entonces que estas resoluciones jurisdiccionales del nivel de que se trate sean también públicas? Esa es la razón, esa es la razón. Para hacerlo transparente, al mostrarlo al público, ya le está dando publicidad. Lo cual es muy diferente a lo que hablábamos anteriormente, que las partes, como que el público se entre a las audiencias privadas de los juicios civiles. Eso es una cosa muy diferente a que uno transparente la resolución del juez en una página web. Cosa que las partes van a entrar a ver y a entender cuáles son los criterios del órgano jurisdiccional. Y en ese momento en que esa resolución se hace pública, se la coloca al internet para el control y conocimiento de todo el mundo, se va a ejecutar lo que decía el doctor Bomborries respecto al efectivo control social. Aparte que, yo le digo, habrán muchos jueces que ya se cuidarán sobre sus fallos, lo fundamentarán mejor. Y ahora, sí, a todos los jueces, a todos los niveles, se difunden todos los fallos, oiga, vamos a ver cómo el juez Ciro falló ahora y cómo ha fallado hace 5 años en un caso similar. ¿Por qué cambió ahora? Entonces debe explicar por qué ese cambio de ruta o de interpretación que ha tenido sobre la ley. No es, no, ahora lo cambia, no. Explíquelo por qué. Ya, queremos decir de que los órganos judiciales, el juez y los tribunales pueden cambiar de posición, pero debieran fundamentar adecuadamente del porqué del cambio de posición. Todos somos humanos, podemos equivocarnos, podemos errar, pero explique por qué. Claro. ¿Cuál es su razón? Es la modulación, ¿no? Ellos tienen que modular su sentencia. Pueden variar, pueden haber cambios legislativos, como aquí manifestaba Alex, o puede también haber figuras muy diferentes una a otra, si bien hay un gran parecido, pero pueden detectar situaciones peculiares, lo cual hace que cambie la sentencia. Muy bien, señoras, señores,
Estamos en el debate, la discusión sobre el derecho de acceso a la jurisdicción. Un brevísimo corte comercial y retornamos en instantes. En mayo, Corimexo, con precios especiales. Sillón reclinable, $249 o 12 cuotas de $21 por mes. Juego de living, $999 o 12 cuotas de $84 por mes. Sin interés, con su tarjeta de crédito. Corimexo, 100% cuero. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Volvemos a requerir la opinión, el criterio del magistrado, del consejero Wilber Choque Cruz, que desde la ciudad de Sucre y a través de videoconferencia por el sistema Skype absolvió nuestra consulta respecto a para cuándo se tiene previsto implementar el número de vocales y jueces que han sido asignados a Santa Cruz en la nueva ley del órgano judicial. Nosotros estamos presentando un proyecto de reingeniería del órgano judicial y un proyecto de autosostenibilidad ante el Ejecutivo. Consideramos que en este momento tenemos un déficit de 420 juzgados a nivel nacional y por otro lado consideramos que Santa Cruz, como tiene la mayor población, necesita mayor cantidad de jueces para resolver el tema en el acceso a la justicia. Los nuevos vocales que se han creado, por ejemplo, La Paz tienen alrededor de 24 o 25 vocales, Santa Cruz con la nueva ley tiene 20 vocales. Consideramos nosotros que estos nuevos funcionarios van a entrar ya en esa cantidad cuando se aprueben los nuevos códigos en el sistema de justicia. Sin embargo, nosotros consideramos, de hecho, por ejemplo, Santa Cruz tiene al déficit, tanto capital como provincias, de unos 150 juzgados para resolver la situación de mora judicial que hoy en día tiene el sistema del órgano judicial. Doctor Bomborries, uno de los mecanismos esenciales para facilitar el ejercicio del derecho a la jurisdicción es precisamente que el Estado pueda dotar a los diferentes distritos de el número de jueces y magistrados acordes, adecuados con su población. ¿Para cuándo se tiene previsto? ¿Cómo anda el funcionamiento, la búsqueda de la asignación de los nuevos 5 vocales para que le corresponden a Santa Cruz? Han sido prometidos hasta fin de año.
Entonces, posiblemente en enero ya se pueda hacer encaminar una nueva estructura, que es la que diseña la Ley 025, con juzgados públicos. Ya están los temas en el tapete para que nos pongamos a discutir sobre ello. Y ya Ciro tiene su opinión sobre el tema. Sí. En realidad es importante que haya un crecimiento de número de jueces. Sin embargo, tiene que responder a un estudio estadístico. O sea, no es cuestión de decir de aumento 5 acá, 10 acá, Santa Cruz 20, La Paz 25. Tiene que ser de acuerdo al crecimiento progresivo de la demanda judicial en cada tribunal departamental, no en función a un criterio simple, sino a un estudio previo. Ahora, pero aparte de lo que se llama acceso a la justicia, que estamos hablando acá de la temática, relativo a la gratuidad, a la publicidad, relativo al número de jueces, creo que hay un tema mucho más profundo que se debe tener en cuenta, que es el tema de que cada persona que accede a la justicia, haciendo ejercicio a su derecho de tutela judicial efectiva, encuentre una garantía de que es el de la imparcialidad, probidad, ¿no es cierto? E inclusive el tema de la independencia del órgano judicial, ¿ok? Y es ahí donde uno pregunta, ¿cómo andamos con la escuela de jueces? Al comienzo de la charla que hemos tenido, justo comentaba Alex de que debería ya funcionar la escuela de jueces. En realidad funcionó un tiempo, ahora se paralizó aparentemente, no sé, problema presupuestario que haya tenido, pero sin embargo no se ve que siga trabajando la escuela de jueces como debiera. Entonces es necesario que haya calidad del servidor público, en este caso, judicial, frente a sus administrados, que van a ser los usuarios. También la credibilidad es un valor intrínseco que le da más valor al sistema judicial. Aquí el tema es de qué manera debe acomodarse el número de jueces y magistrados. Ciro colocaba, y esto te pregunto, Alex, Ciro colocaba de que tal vez eso debiera ser progresivo en función del crecimiento de las estadísticas que se refleja en las demandas. Yo pregunto, ¿debiera ser por el aumento poblacional o por el aumento de la conflictividad en los procesos? Lo que indica Ciro es cierto, o sea, no interesa mucho que dónde existen más habitantes, sino dónde existen más procesos para crear un mayor número de jueces. O sea, ahora, pero no es solamente aumentar los jueces. Creo que es importante quitar muchas de las actividades que tienen hoy los jueces que no son jurisdiccionales. Por ejemplo, una declaratoria de herederos podría bien hacerla un notario, o lo que hemos visto, o sea, el tema de un divorcio con el mutuo consentimiento de las partes, que ya no llegue donde un juez, sino que lo vea un notario. O sea, existen muchos actos que hoy lo ven los jueces, que podrían verlo el secretario judicial, como hoy el tema de los remates es visto por los martilleros judiciales, y que también ahora lo pueden ver los notarios. Con eso, más el aumento del número de jueces, se tiene una mejor justicia. También con todos los otros elementos que hemos visto a lo largo de este programa. Ciro, el tema es el siguiente. Nosotros decimos, tratemos de liberar de la carga de trabajo a los órganos jurisdiccionales. Como dice Alex, tratando que algunas funciones las desempeñen otros funcionarios subalternos u otros funcionarios estatales como notarios, de tal manera de descongestionar un poco la carga en los procesos. Pero además, ustedes mismos dicen que además del número de jueces, que haya mayor calidad de estas autoridades, de tal manera de que puedan ejercer mejor la función jurisdiccional. Sí, yo creo de que lo más importante para el buen servicio a la población es que haya calidad de servicio. Ahora, frente a eso hay que ver también en qué grado la independencia, obviamente la independencia administrativa del Poder Judicial, del órgano judicial, esté también ligada con su independencia económica. ¿Por qué? Porque
acordémonos que todos estos cambios necesitan bastantes recursos, inclusive el tema de sueldos de los administrados tienen que ser bien pagados, obviamente, porque se va a exigir calidad, lo cual implica gente especializada, abogados que van a ser jueces con una especialidad, con una maestría, con niveles altos de conocimiento, que es lo que obviamente va a garantizar por lo menos un mejor, lo que decíamos acá, fundamentación, motivaciones judiciales. En la medida que más se especializa la persona, tiene más cobertura para poder fundamentar mejor sus resoluciones. Ahora, Ciro, has dicho algo cierto, o sea, sí, bien es cierto que hace falta una calidad del fallo y que es el juez el que dicta sentencia. Creo yo que la justicia la hacemos todos, abogados, jueces, fiscales, bien. Y si hablamos de una calidad de formación académica, ahí también entra otro de los elementos, universidad. Las facultades de Derecho deben formar excelentes profesionales, excelentes técnicos en Derecho. Con ello aseguramos en parte que tengamos una justicia medianamente aceptable, formada. Pero si uno tiene unos jueces con un nivel altísimo, doctorado, maestría y todo, pero los abogados no, también entramos en un desfase. Entonces debe ser en ambos lados, jueces, fiscales, abogados, capacitarse, pero realmente conociendo la ley. Ciro, mencionaste hace un ratito el tema de la correlación existente entre la independencia necesaria del órgano y luego la gratuidad y la provisión de fondos. ¿Cómo congeniar una independencia proclamada con una dependencia económica del Tesoro General? Ese es un gran problema, porque lo ideal sería que tenga una autosustentabilidad el órgano judicial. Sin embargo, aparentemente está un poco débil o flaco esa figura, lo cual obviamente pone en riesgo esa independencia del órgano judicial, lamentablemente. Lo ideal sería que haya esa autosustentabilidad, y además hay una cosa: si queremos un sistema fuerte, parte por ahí, ¿no es cierto? Parte también por ahí, aparte de lo que hemos hablado de la calidad funcionaria o inclusive el tema de expandir el tema del conocimiento a todos los niveles profesionales, en el caso del derecho, sea abogado o persona que esté vinculada con esto, está el tema de evitar que exista crisis de identidad en el órgano judicial, porque si los ingresos económicos van a ser vinculados con otro tipo de órganos del Estado, eso va a hacer que cada vez va a perder su identidad. O sea, la idea es que él mantenga esa independencia y su propio financiamiento. Tenía entendido que Derechos Reales es uno de los grandes aportantes del órgano judicial, y también el tema del REHAP, lo que manejan el sistema informático de todo la Corte y los antecedentes que se manejan allá. Pero no sé, parece que existe un desfase ahí, que hay un debate interno. Ojalá que salga humo blanco y esto se solucione. Ahora, yo no sé cuánto es el presupuesto del Estado para la justicia, digamos, ahí tal vez el 0,15% del presupuesto general de la Nación. Mi pregunta, Alex, es la siguiente. Asusta, no. Vos has manifestado que es necesario que los jueces estén mejores preparados, etcétera. Eso implica una mayor exigencia que debería ser devuelta con mayores ingresos. Es decir, si le vamos a exigir, por supuesto que ¿cómo cubrimos eso? Si ahora lo que se ha hecho ha sido disminuir los ingresos propios del Poder Judicial. Con un mayor presupuesto. Yo creo que jueces, magistrados y los funcionarios judiciales deben ganar mejor. Realmente deben ser mejores sueldos. Porque si se les exige calidad, que ganen bien. Y volvemos al tema. Si han disminuido los ingresos propios, y ahora el órgano judicial se sustenta principalmente, como lo dijiste, con los ingresos que se recaudan en Derechos Reales y en el REHAP, se han eliminado todos los otros cobros. ¿De qué manera esta gratuidad puede estar afectando terriblemente a la independencia y con ello afectando al desarrollo del propio órgano jurisdiccional? Realmente es serio este problema. Yo pienso que es el kit de la cuestión que puede boicotear
todo este principio de gratuidad que se quiere mostrar que viene en esta nueva Constitución del Estado y se está por aplicar con más fuerza hoy en día. Inclusive, volviendo a un tema anterior que es la oralidad, para poder implementar todo el sistema oral necesitamos infraestructura, economía, necesitamos dinero, ¿no es cierto? Queremos poner jueces capacitados, necesitamos economía. El tema de mejores sueldos, obviamente es economía, porque ¿cuánto vale uno mejorar su calidad de conocimiento? Es entrando a estudios especializados, y eso tiene un costo, ¿no es cierto? Y toda persona va a buscar, obviamente, que le retorne ese gasto económico que está haciendo. Las escuelas de jueces también necesitan economía, porque necesitan tener convenios, qué sé yo, internacionales, para darle mucho más fortaleza y credibilidad también a la escuela de jueces. No son solamente una escuela de jueces con nacionales, sino que tenga una trascendencia internacional, con los mejores, diríamos así, de Latinoamérica, que vayan y puedan dar sus clases. Otro tema, el tema de la prueba, que en materia penal, por ejemplo, hasta ahora sigue el problema. El IDIF en Bolivia no existe. Existe IDIF en Sucre y en La Paz. Pero en Santa Cruz, me estoy equivocando, en Santa Cruz no hay IDIF, solamente hay en La Paz. ¿Qué es eso? ¿Qué es IDIF? IDIF viene a ser el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿ok? Que es un sistema donde van a estar presentes todos los investigadores forenses. Y resulta de que en Santa Cruz no tenemos un IDIF moderno con esos niveles de calidad, y sí existen en algunos sectores, como les decía, en Sucre y en La Paz, que pasó primera fase y segunda fase de implementación. Entonces, lamentablemente, si queremos aplicar la gratuidad, vámonos en el ámbito civil. Debería también haber, obviamente, gratuidad en los medios probatorios que se tengan que hacer. Por ejemplo, en el tema de auditoría, por decir, pericias de auditoría. Un auditor podría estar cobrando hoy en día, por decir un ejemplo, el 10% de lo que se demanda. ¿Cuánto equivale eso en dinero? ¿Y quién lo está soportando eso? Las partes. Entonces, si habría un sistema como el IDIF, ¿ok?, podría haber peritos dentro del sistema judicial que puedan hacer este servicio y que obviamente sean parte de la función pública, ¿ok? Señoras, señores, en este como en otros temas, evidentemente no llegamos a soluciones definitivas. Apenas esbozamos el problema y de la entrevista, de la opinión de nuestros entrevistados, podemos vislumbrar algunas posibilidades de solución, de encaminarnos hacia la solución. Este tema de hoy, el derecho de acceso a la jurisdicción, es el principal elemento del derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, la importancia que tiene y por ello es que lo hemos tratado de tocar y abordar en esta oportunidad. Muchos temas para facilitar para el ejercicio pleno de este derecho. Independencia judicial, preparación de jueces, oralidad, mayor número de jueces y magistrados. Todo ello es ya una responsabilidad del Estado y del órgano judicial. Señoras, señores, quiero un agradecimiento especial a nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales y Administrativas, el agradecimiento y reconocimiento a nuestros invitados, Ciro Áñez Núñez, máster en Derecho Constitucional, y al doctor Alex Parada Mendía, docente de nuestra Universidad Gabriel René Moreno. A ustedes por la paciencia de recibirnos en sus hogares. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.